Revelación divina, la profecía de Irán cumplida en nuestros tiempos transformadores. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Dios entregó en sus manos a Joaquín y algunos de los utensilios de la casa de Dios, y Nabucodonosor los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entre los cautivos se encontraba Daniel, un joven lleno de fe, quien, a pesar de estar en una tierra extraña y hostil, jamás vaciló en su devoción a Yahvé. En el segundo año del reinado de Belsasar, la oscuridad se cernía sobre su corazón. Daniel, conocido por su fidelidad y su habilidad para interpretar sueños, clamaba a su Dios por revelación en medio del cielo nublado de desesperación que lo envolvía. Esa noche, mientras el mundo continuaba en su agitación, Daniel fue tomado en espíritu, y ante él se desató una visión aterradora de 4 bestias que emergían de las profundidades del mar. La primera era semejante a un león, pero con alas de águila. La segunda, a un oso voraz. La tercera, un leopardo cuyas alas se extendían. La cuarta, una bestia terrible y espantosa, con 10 cuernos, simbolizaba los reinos opresores de la tierra. Aún con el corazón golpeando en su pecho, el profeta vio que el anciano de días se sentó en su trono de neblina. Su vestidura era blanca como la nieve y su cabello como lana pura. En aquel momento de inquietud, la voz del Rey de Reyes resonó, y Daniel comprendió que pronto llegaría un nuevo reino, uno que establecería justicia y paz en medio de la persecución y la oscuridad. He aquí que como un hijo del hombre se acercaba. La angustia se tornó en esperanza, sabiendo que el Hijo del Hombre recibiría poder, gloria y un reino que jamás se corrompería. La promesa de la restauración iluminó su espíritu cautivo. La historia de Daniel resuena hoy de manera extraordinaria. En Irán, donde muchos sufren la opresión por su fe en Cristo, la luz brilla con mayor intensidad. Un avivamiento comienza a manifestarse en las almas de aquellos que en valentía y fe se regresan a la luz, desafiando la oscuridad que los rodea. En un pequeño bazar, un hombre desesperanzado encuentra un Nuevo Testamento entre objetos olvidados. Al pasar sus manos por esas páginas, las palabras de vida transforman su angustia en fe, el Espíritu Santo lo renueva y su hogar se convierte en un faro de esperanza. En el corazón de Teherán, un grupo de creyentes se reúne en secreto, sabiendo que la promesa de Joel 2:28 resuena en ellos. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Mientras la presión crece a su alrededor, estas voces se elevan en súplica, llenas de ardor y confianza. En cada oración, un eco de fe que desafía la muerte se levanta, recordando que la revelación divina no se detiene en el pasado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Con cada testimonio de conversión, los corazones se encienden, replicando el eco de la historia de Daniel. En tiempos de prueba y persecución, Dios está levantando un pueblo que anhela su gloria, mientras esperan, ansiosos el cumplimiento final de sus promesas. La tensión se siente palpable, pues las conversiones aumentan y, sin embargo, también la represión. La pregunta persiste en el aire: ¿será esta la generación que verá el cumplimiento de las promesas de Dios? La historia deja a todos, esperando, deseosos de conocer cómo se desplegará este plan divino en medio de la adversidad. La atmósfera en Teherán se sentía cargada de expectativa y desafío. Las sombras de la persecución acechaban cada rincón, pero, a su vez, el poder del Altísimo se manifestaba en sus fieles. Los creyentes que se reunían en secreto conocían bien lo que decía el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cada vez que se alzaban en oración, lo hacían como un solo pueblo,
avivando el fuego que Dios había encendido en sus corazones. En una de esas reuniones clandestinas, una mujer llamada Miriam, conocida por su ardor y dedicación, compartió un sueño que la inquietaba. Anoche vi una gran multitud, vestida de blanco, cruzando un desierto. A medida que avanzaban, un rayo de luz se derramaba sobre ellos, y el viento levantaba sus voces en alabanza. Los rostros de sus compañeros se iluminaron mientras escuchaban, esperaban confirmaciones. Uno de ellos, un anciano llamado Eliab, levantó la mano y dijo: «Podría ser la visión de Ezequiel, la restauración de un pueblo que ha estado perdido. La luz de Dios nunca deja de brillar en la oscuridad». Mientras se afianzaban en la fe, en el palacio del rey, Belsasar se sentía inquieto. Su banquete de deslealtad lo había llevado a un estado de confusión. En la víspera de una fiesta, tuvo un extraño sueño que lo dejó aterrado. En el sueño, una mano apareció y escribió sobre la pared con letras extrañas: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Lleno de temor, llamó a los sabios de Babilonia, pero ninguno pudo interpretar el mensaje. Belsasar, agitado, recordó las hazañas de Daniel, el cautivo hebreo que había interpretado los sueños del antiguo rey, Nabucodonosor. «Llévenme a Daniel», ordenó con desesperación. La historia de los antiguos era un eco en su mente, resonante con la sabiduría que atraía a aquellos que estaban conseguidos por el Espíritu del Dios verdadero. Mientras tanto, en la ciudad, los creyentes oraban fervientemente por la intervención divina. Días después, Daniel se presentó ante el rey. Su ser estaba repleto de una paz que contrastaba con los ajetreados latidos de Belsasar. «Oh rey, vive para siempre. El Dios del cielo me ha revelado la interpretación de tu sueño», dijo con firmeza, mientras la mirada del rey se intensificaba. «Mene, Dios ha contado los días de tu reino y los ha traído a su fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado en falta. Parsin, tu reino será dividido y dado a los medos y persas». La mirada de angustia de Belsasar era un reflejo de la turbulencia en su corazón. Pero antes de que el eco de las palabras de Daniel se desvaneciera, un nuevo grupo en crecimiento de creyentes silenciosos en las sombras estaban listos para avanzar, llenos de fe y expectación. El inminente cambio causó sismos en el ámbito espiritual. Cada oración en secreto, cada testimonio de transformación estaba labrando el camino hacia un momento culminante. La nadada de vida entre los fieles aumentaba. El eco de sus voces alzándose en adoración resonaba como un tambor en el cielo. En medio de esta agitación, una voz en el desierto se alzaba firme. A una corta distancia, un hombre arrepentido, Saúl, que como fariseo había perseguido a los cristianos, cargaba con la convicción del perdón divino. «He encontrado la luz», gritaba, aunque su rostro ardía de temor. Él sabía que su historia estaba entrelazada con la de aquellos perseguidores, pero ahora su corazón ardía por el Dios que lloraba por su pueblo. El ciclo se iba cerrando. Las promesas de Dios estaban cada vez más visibles, y la esperanza palpitaba en el aire. Todo se encaminaba hacia un desenlace que resonaba con el cumplimiento profético. La pregunta que atravesaba cada corazón era clara: ¿qué más revelará el Señor? ¿Cuál será el desenlace de este plan sobremanera glorioso entre nosotros? Los creyentes aguardaban con fe, cada uno con su revelación vibrante, y el cielo parecía susurrar: «Pronto conoceréis mis caminos y veréis mi gloria, como nunca antes». Días pasaron y la atmósfera de Teherán estaba cargada de más que solo las sombras del temor. Un aliento de anticipación se respiraba en medio de los fieles. Miriam había compartido su sueño, y el eco de las palabras de Daniel resonaban en su interior, como una trompeta que llamaba a despertar a aquellos que se hallaban adormecidos en la incredulidad. En una nueva reunión, más ferviente que las anteriores, los creyentes se congregaron en un lugar oculto entre las oscuras callejuelas.
La risa de los niños se mezclaba con el murmullo de las oraciones, creando un sonido agridulce que llamaba la atención de Dios. Sus corazones latían al unísono y una llama de esperanza iluminaba sus rostros deslumbrantes en la penumbra. Esta noche, más que nunca, necesitamos el aliento del Espíritu Santo, dijo Eliab, levantando las manos hacia el cielo. Mientras oraban en voz alta, un viento suave comenzó a circular en la habitación, como si la misma habitación estuviera ansiosa por ser tocada por la presencia divina. Fue en ese preciso momento que Miriam se levantó nuevamente. «¡He entendido!», exclamó con fervor. «Mi sueño era más que una simple visión. Es la manifestación del plan de Dios para nosotros. Dios nos está llamando a cruzar ese desierto hacia la libertad». Al escuchar sus palabras, uno de los jóvenes de la comunidad, llamado Samuel, sintió una profunda convicción en su alma. Si Dios nos está llamando, entonces debemos prepararnos. Debemos ser testigos de su gloria, como dice Isaías 61. «Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti». En el palacio de Belsasar, la incertidumbre reinaba. El rey había convocado a todos sus sabios y adivinos, pero el eco de la advertencia de Daniel aún resonaba en su mente. ¿Y si realmente ha llegado el juicio?, se preguntaba, atormentado por las sombras de su propia debilidad. Sin embargo, sus ministros continuaban alabando la grandeza de su reinado, tratando de ocultar el desasosiego que crecía en su interior como un fuego incontrolable. Mientras tanto, en las calles de Teherán, los creyentes comenzaron a compartir el mensaje de la luz con más audacia. En pequeños grupos hablaban del perdón, de la redención y de cómo el sacrificio de Cristo había abierto el camino hacia la verdadera libertad. La transformación espiritual de Saúl se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que aún dudaban. «Yo fui un perseguidor», testificaba, «pero ahora soy un hijo del Altísimo. Él ha cambiado mi corazón». El murmullo de la fe se esparcía como un fuego a través de la ciudad. Aquellos que una vez habían sido enemigos ahora se abrazaban en unidad, y las antiguas divisiones se desvanecían ante la luz de Jesucristo. Cuando la fe colectiva alcanzó su punto máximo, una atmósfera de expectativa palpable se apoderó del corazón de los creyentes. Sus oraciones se tornaron más intensas. El clamor por la intervención divina era un grito resonante en los cielos. «Dios nuestro, ven a salvarnos, libéranos de la opresión y establece tu justicia», clamaban con voz unida. De repente, en el corazón de la reunión, un silencio sagrado se apoderó del grupo. Una nube de gloria descendió, envolviéndolos a todos, mientras la voz del Señor resonaba en su interior. «Estás en el umbral de la promesa. Mi luz ha llegado a aquellos que están en tinieblas. Prepara tu corazón, porque estoy a punto de actuar de maneras que nunca habías imaginado». La revelación divina se desató en la comunidad, y cada creyente sintió que el propósito de Dios se cumplía dentro de ellos. Las palabras de sus corazones parecían fluir desde lo profundo como ríos de agua viva. Los cielos comenzaron a abrirse, y en el horizonte una sombra oscura se disipaba. Así, el tiempo de revelación se acercaba. La pregunta pervivía en el aire. ¿Qué más cosa maravillosa hará el Señor? Las Escrituras prometían que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Y la gran multitud vestida de blanco ya no era una mera visión, sino la promesa hecha carne, lista para manifestarse en la tierra. Las calles de Teherán serían testigos del poder de Dios, y el mundo pronto conocería su gloria. La anticipación vibraba, y un nuevo capítulo estaba por comenzar. Un capítulo que revelaría la fidelidad inquebrantable de Dios en medio de la adversidad. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un aire fresco que llenaba el corazón de los fieles con un renovado fervor.
En el aposento secreto donde se reunían, las paredes parecían vibrar con el eco de las súplicas, y cada palabra dicha se sentía como parte de un cántico profético. Miriam, Eliab y Samuel se encontraban en el centro, rodeados por una multitud que había sido restaurada por la esperanza, del mismo modo que el pueblo de Israel había sido levantado de su cautiverio. Él nos ha hablado, proclamó Eliab con voz elevada, y su mensaje es claro: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 40:10 resonó en cada rincón del lugar. Esta promesa antigua parecía ser un maná nuevo, alimentando el espíritu de la comunidad. Mientras tanto, en el palacio de Belsasar, el rey se encontraba en su habitación, inquieto por las visiones que lo atormentaban. Las palabras de Daniel continuaban pesando en su corazón, y la sombra de su juicio inminente se cernía como un manto oscuro sobre él. ¿Acaso hay un poder superior que controlará nuestro destino?, se preguntaba con creciente ansiedad, mientras los ecos de sus ministros, ensalzando su grandeza, comenzaban a sonar vacíos y absurdos. Una noche, cuando el cielo se tornó de un profundo azul, Miriam tomó un paso al frente entre sus hermanos de fe, su mirada firme en el horizonte visible y en lo invisible. El Señor ha prometido un nuevo rumbo, declaró con profundo convencimiento. Como está escrito en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Un clamor de alabanza se elevó, resonando en la oscuridad de la noche. La promesa de Dios parecía dibujar caminos en el corazón de cada creyente, preparando sus almas para la transformación que estaba por venir. La reunión se convirtió en un fuego vivo de oraciones, visiones y profecías, donde cada testimonio era un ladrillo en el edificio que Dios estaba levantando entre ellos. Con cada palabra pronunciada, las cadenas de incredulidad se rompían, y la fe brillaba en los ojos de aquellos que habían sido ciegos. «Dios nos está enviando», exclamó Samuel, «no solo para ser liberados, sino como instrumentos de su paz. Si el corazón del rey se ha endurecido, entonces debemos estar preparados». Como dice Proverbios 21:1, como los manejos de aguas es el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. La tarde se apagaba y la luna se alzaba, y en la pata de la montaña se apreciaba un pequeño grupo de observadores. Desde sus escondites oraban por los creyentes, suplicando al Dios de sus ancestros que iluminara el camino de los valientes. Fue en ese instante crucial cuando el cielo pareció rasgarse y una luz deslumbrante se proyectó sobre ellos, como si una puerta se abriera en los reinos celestiales. Una voz resonó entre los presentes, llenando sus corazones de temor reverente. «He aquí, he puesto delante de ustedes una puerta que nadie puede cerrar», declaró la voz. «Prepárense, porque cada oración será respondida, cada lágrima recolectada hallará su respuesta». Mientras esta revelación atravesaba el aire, un profundo eco de esperanza e inquietud llenó el corazón de todos los presentes. La promesa de una intervención divina estaba cerca, y aún el rey, en su palacio, sintió un escalofrío que le recordaba que el tiempo se acababa. ¿Está mi destino escrito en las estrellas?, se preguntaba mientras avanzaba hacia un tiempo decisivo. La historia de liberación y juicio ya había comenzado a trazarse, y aunque las sombras se alargaban, la luz de la verdad brillaba con mayor intensidad. La pregunta flotaba en el aire, impregnando cada corazón. ¿Qué hará el Señor en este tiempo de transformación? La salvación está cerca, y su plan se revelará entre el clamor de su pueblo. En la brisa suave de la madrugada, el pueblo de Dios continuaba recogiendo las piezas de su fe. Miriam, Eliab y Samuel estaban unidos en ferviente oración, desbordando confianza mientras la luz del alba se filtraba por las rendijas del aposento. Sin embargo, algo en el aire traía un sentido de urgencia. Lo que había comenzado como un albor tranquilo, ahora era un preludio de acontecimientos cósmicos.
Escuchen, hermanos, exclamó Miriam, su voz resonando como un trueno suave entre las esperanzas temerosas. La voz del Señor nos llama a un nuevo desafío. Ella levantó una mano hacia el cielo, dejando que el ardor de su espíritu llenara la sala. El profeta Joel nos dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. La promesa de Dios, como un manantial que estalla en un desierto, brotaba en sus corazones. Mientras tanto, el rey Belsasar, agitado, se enfrentaba a una encrucijada. Los ecos de las advertencias de Daniel reverberaban en su mente, y cada vez que intentaba silenciar la voz de su conciencia, la certeza de un inminente juicio se fortalecía. Esa noche, después de un banquete ostentoso, las llamas de sus desequilibradas ambiciones comenzaron a consumir su alma. En el silencio de sus intenciones osadas, las letras de sangre se escribían en la pared de su corazón. «¡Cuánta gloria! ¡Cuánta deidad he levantado!», dijo a sus ministros, aunque un sudor frío recorría su frente. «Pero, ¿qué significa esto si mis días están contados?». La pesada carga del orgullo comenzó a desvanecerse ante la revelación de su destino. Mientras tanto, en el aposento de oración, la atmósfera se volvió eléctrica. Las visiones comenzaron a manifestarse entre los presentes. Samuel vio una gran ola que se alzaba, como un río que atravesaría la tierra, trayendo esperanza y liberación a los cautivos. Eliab, en su fervor, comenzó a declarar la salvación del pueblo. La Escritura dice en Isaías 61:1, «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me envió a sanar a los de corazón quebrantado. Así será con nosotros, servos del Altísimo». Las profecías fluyeron como ríos desbordados, y el corazón de cada hombre y mujer fue tocado por el poder del Espíritu. Mientras ellos oraban y danzaban en el Espíritu, un resplandor sobrenatural iluminó el lugar. En esa conmoción celestial, una voz sonó de nuevo. «El tiempo de los pueblos ha llegado. No olviden la palabra de mi pacto con Israel, porque así dice el Señor. Viene el día en que cumpliré mis promesas». Las visiones de un futuro glorioso y la próxima liberación llenaron los corazones con un renovado sentido de misión. Miriam, con los ojos brillantes, gritó: «La profecía se cumplirá, y nuestra voz será más poderosa que nunca. ¿Quién es como nuestro Dios? Nadie puede detener el avance de su reino». Entre tanto clamor, la noche que parecía ser de angustia se transformó en un cántico de victoria. Sin embargo, el eco ominoso en el palacio de Belsasar contrastaba la esperanza del pueblo. Una sombra se cernía sobre el destino del rey que parecía no tener salida. «Incluso ahora», murmuró, «¿puede haber redención para mí?». Las estrellas observaban su angustia, y en su corazón comenzaba a gestarse la convicción de que en la mano de Dios reside el juicio y la misericordia. Las palabras de Miriam y los otros retumbaban en su ser. Cada lágrima recolectada hallará su respuesta. La pregunta omnipresente era clara: ¿cómo se alineará el corazón del rey con el plan soberano de Dios? Mientras el sol se levantaba en el horizonte, un nuevo capítulo se perfilaba, lleno de poder, juicio y redención. La historia de liberación estaba tejiendo su camino, y el misterio de lo que vendría invitaba a todos a unirse a la danza divina de la soberanía de Dios. ¿Qué camino tomaría el rey en su búsqueda de salvación? La respuesta de su corazón revelaría el cumplimiento de las profecías antiguas, y el tiempo de Dios se acercaba velozmente. El sol despuntó con un resplandor radiante, iluminando el rostro del pueblo de Dios.
En el aposento de oración, la atmósfera se palpaba aún cargada de un poder sobrenatural, una energía divina que pulsaba vibrante en el aire. El eco de las visiones y los sueños aún resonaba en los corazones de aquellos que se habían arrodillado en intercesión. Cada palabra de poder sembrada entre ellos fue como una llama encendida en la oscuridad. Miriam, con voz firme, levantó su mirada hacia el firmamento. «Hermanos, el Señor nos ha hablado. ¿Qué responderemos? Podemos ser instrumentos en su mano, llevadores de la luz a las naciones. ¿Acaso no se ha dicho que la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar?» A cada frase, una murmullante afirmación de fe llenaba la sala. Eliab, sintiendo un impulso divino, se volvió hacia Samuel y dijo: «¿Recordáis la advertencia del profeta Jeremías? Ahora más que nunca es el tiempo de evocar la promesa. Así será la palabra que saldrá de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe». ¿Envió el Señor su palabra para que permanezcamos inactivos? Los presentes asintieron con fervor, sus corazones palpitando al unísono como un solo cuerpo. Su espíritu estaba lleno de determinación. El tiempo de actuar había llegado. Las palabras del profeta Joel resonaban no solo como un eco del pasado, sino como un grito de guerra en un presente que reclamaba cumplimiento. Meanwhile, en el palacio de Belsasar, la sombra del juicio se había intensificado. La inquietud del rey se transformó en un profundo terror a medida que las horas se deslizaban. Aquella noche de banquete había marcado el inicio de su condena, y en su mente los personajes viscerales de sus decisiones comenzaban a cobrar vida, atormentándolo. Algo se acerca, pensó, una voz interior que no podía callar. La mano de Dios está en movimiento, su juicio es inevitable. «Conoceréis la verdad», murmuró, «y la verdad os hará libres». La sola mención de la libertad lo acercaba más a su condena. Sin embargo, había en su corazón un asomo de esperanza, un rayo de luz que se abría paso entre sus oscuros pensamientos. En medio de sus tormentos, recordó a Daniel, el joven hebreo que había hablado de un Dios capaz de redimir, de transformar. ¿Qué pasaría si tú, oh Dios, pudieses cambiar mi destino? Mientras tanto, en el aposento, la ferviente oración se intensificaba. Miriam se arrodilló y con un grito que desgarraba el aire, clamó: «Danos fuerza, Señor, convence a aquellos que aún no conocen tu bondad. Devolvemos nuestra voluntad a ti, eres el Dios que libera a los cautivos». Y así, las palabras en un solo tono se elevaron al cielo, convirtiéndose en un clamor colectivo. «Señor, descúbrenos tu camino». De repente, el resplandor en el aposento se tornó aún más brillante, y una voz resonó con poder divino, llenando el aire. «La hora ha llegado. El giro del corazón del rey será un signo. Su arrepentimiento anticipará la redención de muchos. ¡Oh misterio de Dios!». La condición del rey y la búsqueda de liberación del pueblo estaban entrelazadas, y el plan soberano de Dios estaba trazándose. Una sinfonía de redención comenzando a sonar en el horizonte de la historia. La pregunta seguía vibrando en el aire. ¿Responderá Belsasar al llamado de Dios, o su corazón se endurecerá en el camino de la destrucción? Las palabras de Jeremías resonaban: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros», dice el Señor, «pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Así, en la profundidad de las decisiones que aún estaban por tomarse, un nuevo amanecer, cargado de juicios y aleluyas, se aproximaba, y el cumplimiento de las profecías estaba a punto de manifestarse. ¿Cómo se entrelazarían el destino del rey y el pueblo de Dios en este majestuoso diseño divino? El resplandor matutino se transformó en una luz que iluminaba cada rincón del aposento de oración. Los rostros de los fieles mostraban una resolución renovada. La voz de Miriam resonaba en sus corazones como la canción de un nuevo amanecer. «La hora de actuar ha llegado», exclamó nuevamente.
No solo debemos orar, sino también movernos en fe y valentía. Eliab se levantó, y su mirada ardía con un fervor inquebrantable. El Dios de nuestros padres no nos abandonará. Él nos prepara para el momento culminante que se avecina, afirmó, evocando en los demás la imagen del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo por la mano poderosa de Dios. Debemos estar listos como lo estuvieron nuestros antepasados. Mientras las voces unían sus esfuerzos, el rey Belsasar se retorcía en su trono. La angustia que lo había atormentado se intensificaba, y el eco de las palabras de Daniel resonaban en su mente. Tu reino será quitado y será entregado a otro pueblo. Oh Daniel, clamó en su desesperación, ¿podrías revelarme el futuro o debo enfrentar mi irrevocable destino? La impotencia del rey se hizo palpable en el palacio. En su interior, las visiones de aquella escritura en la pared comenzaron a tomar forma. Mene, Mene, Tekel, Parsin eran los caracteres que retumbaban en su mente, cada uno como un eco del juicio inminente. Mientras se contemplaba la penumbra emocional que lo rodeaba, Belsasar recordó el poder del arrepentimiento, la transformación del corazón rompedor. Si tan solo pudiera volver a ver a aquel hombre sabio, tal vez la redención aún sea alcanzable, musitó, aferrándose a ese pequeño hilo de esperanza. En el aposento de oración, el clamor por la redención se tornaba un clamor por acción. «Vamos», gritó Miriam, «no podemos someter nuestro destino a la inactividad. Si el Señor ha dispuesto que el corazón del rey se vuelva a él, debemos ser los heraldos de la verdad». Las voces se elevaron en un cántico lleno de poder, un himno que buscaba romper las cadenas del miedo y la incertidumbre que pesaban sobre ellos. En aquel instante de fervor, una sombra cruzó su mente. La promesa de Dios a Abraham resonó en el alma de aquellos que oraban, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Podría el arrepentimiento del rey ser el catalizador para el cumplimiento de esta promesa? Repentinamente, el aire se tornó pesado y el silencio descendió como un manto. La voz del Señor volvió a resonar. Escuchad, pueblo mío. No solo oréis por liberación, sino también por visión. En la transformación del rey Belsasar se manifestará mi gloria. La congregación, con corazones palpitantes, entendió que su propia fe y acciones estaban ligadas al destino de la nación. Belsasar no era solo un rey en un palacio distante, era un punto de inflexión en la historia de su pueblo. El quebrantamiento de su corazón podría traer una ola de redención y cumplimiento de las antiguas promesas. Él vendrá, y con él la redención, susurró Eliab, los ojos fijos en el cielo. Y si el rey escucha, el pueblo será liberado. Así, como un grito de guerra, se dirigieron a la confrontación, dándole forma a las palabras del profeta Isaías. Clama en voz alta, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Mientras una nueva jornada se acercaba, los corazones del pueblo latían en un solo compás con la voluntad de Dios. El misterioso plan soberano se entretejía en la trama de la historia, y cada decisión desde el palacio hasta el aposento de oración sería para el glorioso propósito de revelar su reino. ¿Sería el corazón del rey el que finalmente se rendiría, abriendo el camino para la salvación? La expectativa se tornó un tan intenso como un aliento contenido, esperando el momento que Dios había trazado a lo largo de las generaciones. El cielo, ahora en calma, parecía sostener al pueblo en su expectación, mientras Eliab y Miriam lideraban la congregación hacia el palacio. La fe que ardía en sus corazones era más que un simple deseo, era una convicción firme, un llamado a actuar por la divina providencia. ¿Acaso no les ha prometido el Señor que con la oración y la verdad prevaleceremos? Dijo Miriam con su voz resplandeciendo de fuerza. El rey, aunque cautivo en su propio temor, es parte de los planes soberanos de nuestro Dios.
Aquellas palabras fungieron como un fuego que animaba a los que seguían su liderazgo. En el palacio, sombras de incertidumbre danzaban sobre el rostro de Belsasar. La atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Se aferraba a la copa de vino en su mano, y su mente era un torbellino de recuerdos de su padre, Nabucodonosor, quien había tenido su propia experiencia con el poder de lo divino. Recordaba la locura que lo había consumido y cómo al final había reconocido la soberanía de Dios. ¿Dónde hallaré la clave para mi propia liberación?, reflexionó, su voz temblando de angustia. De repente, el palacio se llenó de ruido. El estruendo de pasos firmes resonó, y sin aviso, Eliab y Miriam, acompañados de un pequeño grupo de fervientes, atravesaron las puertas del palacio, decididos a heredar su destino. Los guardias, sorprendidos, se movieron a la defensiva, pero Eliab levantó su mano en señal de paz. Venimos en el nombre del Dios Altísimo, venimos a hablar con el rey Belsasar. El eco de su declaración tembló en el Al. Belsasar, en su trono, sintió el peso de la audacia que aquellos hombres llevaban. ¿Qué es lo que buscan de mí?, preguntó, su voz escasa de autoridad. Buscamos tu corazón, oh rey, respondió Miriam, con la fe ilustrada en su mirada. Sabemos que en tu angustia el arrepentimiento se dibuja en tu alma. Venimos a recordarte que hay reconciliación en el arrepentimiento. Belsasar miró a aquellos que se habían atrevido a desafiar su angustiante soledad. ¿Acaso podrá haber redención para un rey como yo?, murmuró, y su corazón comenzó a latir más rápido. Tu vida tiene un propósito mayor del que imaginas, rey, dijo Eliab, acercándose. Eres parte del plan de Dios. Recuerda lo que tu padre experimentó. Tu arrepentimiento podría ser el hilo que conectará generaciones y traerá paz al pueblo. Las palabras de Eliab se posaron como suavidad sobre la tempestad en el corazón del rey. En un instante recordó el pasaje de las Escrituras que su padre había guardado en su memoria. El que se humilla será enaltecido. Pero en sus ojos brillaba la duda y su voz tembló al decir, ¿qué debo hacer? Reconócete ante el Altísimo, humilla tu corazón y confía en Él. La justicia divina está disponible para los que se arrepienten, clamó
La respuesta estaba a punto de revelarse. La tensión era palpable en el palacio. Un silencio profundo invadía cada rincón mientras Belsasar sopesaba las palabras de Eliab y Miriam. Un leve temblor recorría su cuerpo. La copa que sostenía ahora parecía más pesada que nunca, como si en ella se escondieran todas sus dudas y pecados. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde el cielo oscurecía lentamente, como un presagio de lo que estaba por venir. Las promesas de Dios son verdaderas, mas ¿acaso yo podría ser partícipe? Intentó afirmarse, pero en su interior la batalla era feroz. La voz del Altísimo había retumbado en su mente con más fuerza que antes. La imagen de su padre, Nabucodonosor, rodeado de locura y desesperación, cruzó su mente. Sin embargo, también emergieron recuerdos de su restauración, de cómo su padre había sido devuelto a la razón al humillarse ante el Señor. «Escribe en tu corazón lo que te he dicho». Resonaron en su mente las palabras olvidadas de su padre, un eco de advertencia y esperanza. «Humíllate, oh rey, y seguramente hallarás la vida que ansías». Justo entonces el peso de la copa aumentó en su mano y se sintió completamente vulnerado. «Belsasar, el Altísimo espera tu respuesta», insistió Eliab, rompiendo el manto de silencio que envolvía la sala. «No temas, porque el arrepentimiento es un camino hacia la libertad, no hacia la condenación». Con el aliento contenido, Belsasar se puso de pie, su corazón palpitando en un ritmo desenfrenado. La imagen de la escritura en la pared relucía en su mente, recordándole que el juicio era inminente, pero que la gracia también era posible. «Lo haré», exclamó, sus palabras reverberando como un trueno en la sala. «Me humillaré ante el Dios de los cielos. Si Él puede hacer revivir el corazón de un rey, tal vez también pueda hacer lo mismo conmigo». Las miradas se cruzaron, mientras Eliab y Miriam sonreían, expectantes de lo que Dios había de hacer. «Dios no mira la grandeza de los hombres, sino la disposición de sus corazones», dijo Miriam, y su voz se llenó de reverencia. Con determinación, Belsasar se arrodilló, y como si el tiempo se detuviera, un profundo silencio los envolvió. «Oh Dios de Abraham, Isaac y Jacob, escucha mi clamor», comenzó a orar el rey, su voz temblando de humildad. «Reconozco mis pecados y pido tu perdón. Me vuelvo hacia ti, no por mi poder, sino por tu gracia». En ese instante, el palacio sintió una vibración, como si los cimientos mismos se conmovieran. La presencia divina llenó el lugar, una brisa suave sopló, que trajo consigo un aroma a paz y renovación. Las almas que esperaban fuera sentían como si se abriera el cielo y un rayo de luz iluminara sus corazones. Mientras el rey se humillaba, una revelación sobrenatural cruzó por la mente del pueblo. El clamor de generaciones resonaba en sus corazones. La profecía de restauración no solo sería para Belsasar, sino para toda la nación. Así como el Señor devolvió a Nabucodonosor, así también restaurará a su pueblo. Murmuraban en voz baja, llenos de esperanza. De repente, un sonido profundo resonó en el palacio, como el retumbar de truenos. El cielo se oscureció aún más, y una voz que parecía venir de cada rincón del universo se escuchó claramente. «He ahí, Belsasar, yo, el Señor, estoy renovando un pacto contigo. Esta decisión abrirá las puertas a una restauración que jamás imaginaste. En tus manos está la posibilidad de transformar tu nación». Las palabras flotaron en el aire, y cada habitación, cada pasillo, resonaba con la promesa de futuro. La expectación crecía entre los que aguardaban fuera y el pueblo en general. La liberación no solo tocaba al rey, sino a todos los que habían estado cautivos en la oscuridad.
¿Qué significará esto para nosotros?, se preguntaban unos a otros. ¿No será la llegada de tiempos de bendición? Mientras Belsasar terminaba su oración, un resplandor celestial lo envolvió, y su corazón sentía la paz que solo el Señor podía brindar. Dentro de aquel tumulto de fe y anhelo, la historia de su pueblo estaba a punto de transformarse por completo. La pregunta quedó colgada en el aire, pulsando con la inminente llegada del nuevo pacto. ¿Seríamos entonces testigos de la redención prometida? ¿La profecía de un pueblo unido se cumplirá en nuestros tiempos transformadores? El eco de la victoria resonaba con cada latido, y el pueblo aguardaba, ansioso por ver la manifestación del plan soberano de Dios. El día despertó con una luz intensa, como si el mismo cielo se hubiera aclimatado a la gloria que se avecinaba. En el corazón de Teherán, el pueblo de Dios se congregaba, sus rostros llenos de expectación y esperanza. Miriam, Eliab y Samuel se encontraban entre ellos, sintiendo que el viento del Espíritu soplaba con fuerza, impulsando sus corazones hacia una revelación profunda del propósito divino. «Hoy es el día del cambio», declaró Miriam con fervor. La humillación del rey Belsasar ha abierto un camino hacia la restauración no solo para él, sino para cada uno de nosotros. ¿No dijo el Señor en Isaías 43:19 que está por hacer algo nuevo? Su voz resonaba en el aire, y las palabras parecían encender una chispa de fervor en cada espíritu presente. El grupo oró con ímpetu, clamando por el cumplimiento de las promesas de Dios. Recordaban las antiguas palabras del profeta Ezequiel, quien hablaba de un nuevo corazón que sería dado a su pueblo, y la anticipación palpitaba en el ambiente. «Abre las compuertas del cielo, Señor», clamó Samuel, mientras levantaba sus manos hacia el cielo. En el palacio, Belsasar aún se encontraba en su rodilla, sumergido en un torrente de emociones. La escritura en la pared resonaba en su mente, cada letra, cada significado, revelándole el profundo abismo de su condición espiritual. «Oh Dios, yo he sido como un campo en ruinas», murmuró. «Me he llenado de caminos torcidos, ignorando tu verdad. Si tú puedes restaurar a un rey que fue bajo tu mano, ¿qué no harás por el pueblo que llevas en tu corazón?». En ese momento de rendición, la atmósfera en el palacio comenzó a cambiar. Una voz, como el murmullo de aguas turbulentas, resonó en el aire. «Belsasar, tu reconocimiento es el primer paso hacia la redención. He escuchado tu clamor, y mi gracia se derrama sobre ti. Pero la transformación debe extenderse más allá de ti. Tu pueblo necesita el mismo perdón que buscas». Mientras tanto, los creyentes afuera se sintieron sacudidos. Un murmullo de revolución espiritual se levantó entre ellos. «¿Podrá esto ser real?», preguntó Eliab, asombrado por la intensidad de la oración colectiva. «La redención se acerca, lo siento en mis huesos. Nosotros somos el remanente que el Señor ha preservado. Estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad». Las oraciones se elevaron al cielo como incensarios de alabanza, y juntas se convirtieron en un verdadero clamor, un eco de fe que atravesaba los cielos. Desde lo alto, una respuesta divina se aproximaba. La gloria de Dios comenzaba a manifestarse con gran poder. Una vibrante energía comenzaba a moverse por las calles de Teherán. Los corazones de los hombres y mujeres estaban siendo tocados. El peso del pasado se estaba fragmentando. Aquellos que habían sido cautivos de la opresión comenzaron a levantar la voz, activando sus corazones a aclamaciones de agradecimiento. «El tiempo de la liberación ha llegado. En nombre de Jesús seremos libres». Dentro de las paredes del palacio, Belsasar, en su mediación ante Dios, se encontró no solo con la verdad de su miseria, sino con la oportunidad de su grandeza.
Padre, dijo con sinceridad, si tú has prometido un futuro de paz, entonces mi reinado debe ser un soporte para el plan que estás desplegando. Nació un nuevo rey en mí, uno que se rinde ante ti. La transformación se sentía palpable. De repente, un relámpago cruzó el cielo, seguido por un estruendo. Las sombras que alguna vez habían oprimido a Belsásar comenzaron a disiparse. Su espíritu se sintió renovado, empoderado por la gracia que fluía en su corazón. Le diré a mi pueblo que se reúnan. Si hay esperanza para mí, hay esperanza para ellos. Necesitan escuchar la voz del Dios de los cielos. Mientras tanto, en el aposento de oración, el clamor continuaba sin cesar. La fe del pueblo resonaba más allá de las dificultades y las sombras. Estamos alineados con el plan divino, decía Miriam. Lo que hemos deseado conocer se acerca. El tiempo de la promesa está aquí. Con cada oración, el caos se transformaba en claridad. El cielo mismo parecía escuchar. La voz de Dios resonaba en el corazón de su pueblo al mismo tiempo que el rey se preparaba para su declaración. Había una sincronía divina en la que las vidas entrelazadas en la fe danzaban al ritmo del propósito soberano de Dios. ¿Qué hará el Señor en este tiempo?, resonaba la pregunta entre los fieles. A medida que el clamor se alzaba, todo estaba alineado para un momento de explosión espiritual. El pueblo aguardaba la revelación, con la esperanza de que el plan divino se desplegaría en gloria y majestad, y que pronto verían los caminos de Dios abrirse ante ellos. La expectación llenaba el aire. ¿Estamos en el umbral de un nuevo despertar? Más allá en el palacio, Belsasar se estaba decidido a dar el paso que cambiaría el destino de su nación. Con un aliento sagrado, convocaría a su pueblo al arrepentimiento y la restauración, pero también para que se unieran hacia el corredores de la luz, donde todos podrían experimentar el poder transformador de Dios. La historia se estaba preparando para dar un giro monumental. El fulgor de lo divino siguió brillando más allá de sus expectativas. ¿Sería este el albor de una nueva era de gloria y redención en medio de un pueblo que anhelaba ver la justicia y la paz de Dios manifestarse? Todo quedaba por verse, mientras sus corazones latían en unidad y en una única pregunta: ¿qué más revelará el Señor en su soberana plan?